Dios le bendiga, hermanos. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A muchas iglesias se les resulta muy difícil interpretar y entender la doctrina del apóstol Pablo para las iglesias. Y especialmente cuando Pablo habla y enseña en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Bien difícil, a muchas iglesias se le hace bien difícil interpretar la doctrina del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe en Primera de Timoteo 2, 11 al 14, diciendo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. ¿Okay? Yo hace un tiempo atrás, yo subí un video, ¿ve?, en cuanto al tema si la mujer cristiana puede pastorear en una congregación y si la mujer cristiana puede enseñar la doctrina del evangelio de acuerdo a lo que Pablo está enseñando aquí, en la cual muchos hermanos y hermanas me han escrito, cariñosamente me han escrito, y yo les doy gracias a muchos de los hermanos y hermanas que me han escrito sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias y sus ideas. Hay algunas hermanas que me han escrito pues palabras fuertes, como por ejemplo palabras de machismo. No sé si las hermanas que me escribieron esas palabras de machismo me las estaban dirigiendo a mi persona o las estaban dirigiendo a la Biblia. No sé de cuál de las dos formas es, en la cual yo le hablo a las hermanas cariñosamente de mi parte y les digo que tengan un poquito de respeto hacia mi persona y hacia el evangelio, ¿ok? Ya que yo con mucho amor y respeto hacia ustedes, yo lo que hago es enseñar la doctrina que Pablo recibe del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la palabra machismo, ¿ok? Mientras yo hablo esta palabra, voy a estar buscando también Primera de Corintios, capítulo 14, 34 y 35. Y luego vamos a ir a Primera de Timoteo 2, 11 al 14, ¿ok? Dice Pablo en Primera de Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley así lo dice. Y si ustedes quieren aprender algo, pues pregunte en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son los mandamientos del Señor. Ok, ahora presten atención y oigan lo que yo les voy a decir a ustedes, ¿ok? Bien, esta palabra que yo voy a enseñar no tiene nada que ver con machismo, sino tiene que ver con lo que Pablo enseña. Los 12 apóstoles de Cristo y lo que Jesús les enseñó a los 12 apóstoles no es con exactitud la misma doctrina que Jesús le revela al apóstol Pablo para nosotros la iglesia, los gentiles. Esta doctrina que Pablo recibe por revelación de Jesucristo para nosotros la iglesia, ningún
ninguno de los apóstoles anterior a Pablo, en el tiempo de Jesús, ninguno de los apóstoles recibieron esta doctrina, ni tampoco enseñaron esta doctrina que Pablo recibe del Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús nunca le enseñó esta doctrina que Pablo habla tan directa y tan fuerte. Jesús nunca le enseñó a los 12 apóstoles anteriores a Pablo esta enseñanza. Ok, ahora escuchen bien, presten atención, listen. El apóstol Pablo habla y escribe en el libro de Efesios, capítulo 3. Vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 2 hasta el 6. Pablo escribe diciendo: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que a mí me fue dada para con ustedes la iglesia, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito brevemente, leyendo lo cual pueden ustedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer, como ahora es revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu. Ok, hay muchas enseñanzas y doctrinas que Pablo recibió directamente de Jesús para nosotros la iglesia, en la cual en otros tiempos, en el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento, que haciendo referencia a la ley de los judíos y a los patriarcas, en la cual no fue enseñada y revelada. De tal manera que podemos aprender que Pablo el apóstol recibe nuevas revelaciones y enseñanzas doctrinales de parte de Jesús para nosotros la iglesia, los gentiles. Y Jesús con los apóstoles anterior a Pablo nunca enseñó ciertas doctrinas específicas que nunca se las enseñó a los apóstoles y nunca se las enseñó a los judíos en el tiempo de Jesús. Hay doctrinas y enseñanzas que solamente Jesús les reveló a Pablo únicamente para nosotros la iglesia que somos los gentiles. ¿Ve? Entonces Pablo recibe la enseñanza del Evangelio para nosotros la iglesia que somos los gentiles y recibe ciertas revelaciones y doctrinas que Pablo le llama misterio. Misterio en la cual en otros tiempos, que es en el tiempo de Jesús con los apóstoles anterior a Pablo, en la cual no se dio a conocer, y cuando Jesús se la revela a Pablo, Pablo sube a Jerusalén y se comunica con alguno de los apóstoles de Cristo en el tiempo de Jesús y le comunica el mensaje que Dios le revela a Pablo para nosotros la iglesia, los gentiles. Es por eso que muchas iglesias hoy, actualmente, en este tiempo presente, tratan de interpretar la doctrina de Pablo y no la entienden, no la comprenden, porque Jesús nunca lo reveló tiempos anteriores a ninguno de los apóstoles anteriores. Y esta carta de Pablo, dice Pablo que es un misterio. Y un misterio viene siendo una enseñanza y una revelación que es nueva para nosotros, en la cual en otro tiempo no fue revelada a los apóstoles de Cristo, ni a los profetas, ni a los patriarcas tampoco. ¿Ok? Bien, ahora prestemos atención. Antes de yo leer Primera de Timoteo 2, 11 al 9, cuando Pablo dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, etcétera, etcétera. Antes de yo hablar ahí, voy a ir a 1 Corintios 14, 34 y 35.
Pablo escribe y dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley le dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Pablo escribe 13 epístolas en sus cartas, más que 13 epístolas dedicadas a nosotros la iglesia. Todos los libros que siguen son palabra de Dios. Son palabra de Dios, no se pueden negar, ¿ok? Pero los libros que le siguen a esas 13 epístolas que solamente Pablo escribe 13 epístolas que son de Romanos hasta Filemón. De Romanos hasta Filemón. De Filemón en adelante, Pablo no escribe nada de eso. Ahí no hay doctrina para nosotros la iglesia. Sin embargo, de Filemón en adelante, todo lo que haya escrito es genuino, pero es escrito para Israel, para el pueblo judío de Israel. Y cuando Pablo escribe de Romanos hasta Filemón, de Romanos hacia atrás, por ejemplo, del Antiguo Testamento, Pablo no escribe nada de eso tampoco, ¿ok? Ahora, Pablo escribe de Romanos hasta Filemón el mensaje doctrinal que Jesús le revela para nosotros, ¿ok? Entonces, este mensaje doctrinal que Pablo recibe de Jesús, Pablo lo escribe poco a poco, progresivamente, según Jesús le va dando revelaciones, que no le escribe rápido, de un sopetazo. Poco a poco, progresivamente, Pablo tenía revelaciones y iba escribiendo sus cartas, ¿ok? Ahora, resulta que ya para la carta de Primera de Timoteo, Pablo, por revelación de Jesucristo, le escribe a las iglesias que somos nosotros, diciendo que ahora la mujer puede aprender, tal como lo escribe Pablo aquí en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué Pablo escribió allá en 1 Corintios 14, 34, diciendo que la mujer no puede aprender y no puede enseñar? Simplemente aprenda con su marido en su casa, porque esa fue la revelación que Dios le reveló a Pablo en ese momento. Más adelante, cuando Pablo tenía más revelación de Dios para Pablo, para las iglesias, ya vemos aquí que Pablo tiene una revelación más amplia, donde Pablo recibe la revelación diciendo que la mujer aprenda, pero en silencio. La palabra silencio indica no es que se calle. No es que se calle. La palabra silencio indica tranquilidad. Tranquilidad, serenidad. Tranquilidad y serenidad. O sea, que aprendan, pero con tranquilidad y con pasividad y serenidad, ¿ok? No es que se queden calladas, sino que pueden hablar, ¿ok? Pablo dice, la mujer aprenda. Esta palabra aprender es aprender la doctrina del Evangelio de Cristo. La doctrina específica que Pablo recibe por revelación de Cristo, que viene siendo en el griego viene siendo mantano. Y mantano significa aprendiendo la doctrina del Evangelio que Pablo recibe directamente del Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Que aprendan la doctrina que Pablo recibe directamente del Señor Jesucristo, que tiene que ver con el Evangelio. ¿Ok? Bien. Ok. El apóstol Pablo dice en el versículo 12, diciendo, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, es aquí donde muchas iglesias se confunden y no entienden, porque el versículo 12 aparenta contradecir
el versículo 11, que es el versículo anterior. Entonces, cuando Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar, se está refiriendo que no permite a la mujer enseñar doctrina, que ahí aplicaría a la palabra didascalía. ¿Ve? Didascalía, y didascalía tiene que ver con enseñanza doctrinal del Evangelio. Enseñanza doctrinal del Evangelio de Cristo, como por ejemplo en Hechos de los Apóstoles 20, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo capítulo 20, versículo 24, capítulo 20, versículo 24, en la última estrofa del versículo 24, Pablo termina diciendo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo aquí le llama a esta doctrina el Evangelio de la gracia. El apóstol Pablo hace una distinción, una separación entre, en el versículo 12, cuando Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar. Pablo hace una distinción entre lo que es enseñar, porque el apóstol Pablo escribe en el libro de Tito. Vamos a buscar Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, Pablo le dirige su mensaje a las ancianas, a las mujeres ancianas, en el desempeño de su ministerio eclesiástico. Y Pablo, escribiéndole a las mujeres ancianas en el desempeño de su ministerio eclesiástico, Pablo dice en Tito 2, versículo 3, diciendo, las ancianas asimismo sean reverentes en el soporte, no calumniadoras ni esclavas del vino. Ahora Pablo escribe aquí, maestra del bien. Maestra. Pablo, en su doctrina apostólica para nosotros los gentiles, la iglesia, marca una distinción que es aplicable en cuanto a enseñanza doctrinal del Evangelio, que aplica mayormente al varón. Y hay una enseñanza también que aplica mayormente a la mujer, con la anciana en las iglesias, que es la mujer desempeñando una función ministerial de enseñanza. Pero que Pablo marca una diferencia entre, ahora presten atención, listen to me, por favor, aprendan y entiendan lo siguiente. Pablo marca una distinción entre didascalía, que es enseñanza del Evangelio, aplicable para el género masculino, en la cual lo vemos aquí mismito, en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 2, en la cual muchas iglesias pasan por encima y ignoran. Le pasan por encima, lo brincan y lo ignoran, o quizás lo ignoran por gusto, o es que no quieren saber de eso. Pablo dice, capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado es un sinónimo a pastor en términos de género masculino. Y Pablo dice, si alguno anhela un obispado, que es un pastorado, género masculino, buena obra desea. Y en el versículo 2 dice Pablo, pero es necesario que el que anhele obispado sea irreprensible y marido de una sola mujer. Aquí Pablo indica que la doctrina de didascalía, que es enseñar el mensaje del Evangelio, de Cristo a la iglesia, a todos en general, aplica mayormente al género masculino. Es lo que Pablo está enseñando aquí.
¿Ves? Por eso Pablo dice aquí, si alguno anhela obispado, refiriéndose a un hombre, buena o parecea, y el requisito es marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, que no es aplicable a la mujer. Ahora presten atención, listen. Cuando el apóstol Pablo dice, la mujer aprenda, Pablo es honesto. Pablo quiere que la mujer aprenda, ¿ok? Aprenda la doctrina, pero en el versículo 12 Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, sino que Pablo hace una distinción entre lo que la mujer debería de enseñar y lo que la mujer no debería de enseñar por órdenes del Espíritu Santo, por órdenes de Jesucristo, que así Pablo lo recibe de Jesucristo, ¿ok? Y volviendo otra vez a Tito, capítulo 2, 3. Tito 2, 3 dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, en ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, etc. Ahora vamos a la pizarra. Cuando Pablo dice maestra del bien, que tiene que ver con enseñanza, pero aquí la palabra maestra del bien aplica a didáscalos, y la palabra didáscalo indica instruir, enseñanza específico. Repito, la palabra maestra del bien en cuanto al desempeño de la mujer cristiana como anciana dentro de la congregación aplicaría a esta palabra didáscalo, ¿ok? Que implicaría instruir, enseñanza específica. Es una enseñanza específica que no tiene nada que ver con didascalía, que es una enseñanza aplicable al género masculino que tiene que ver con doctrina del evangelio general. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Entonces, en Tito 2.3 en adelante, el ser maestra del bien, aplicaría aquí a la palabra didáscalos, que es instruir en enseñanza específico de padres, familias y hijos. ¿Por dónde voy? Ok, se me está viendo el tiempo ya. Instruir en enseñanza de padre, familia y hijos. ¿Ok? En otras palabras, esta enseñanza de maestra del bien aplicaría a una enseñanza específica a padre, familia y hijos. Y la mujer aquí se convierte en colaboradora del ministerio pastoral. Para que este ministerio de la mujer aquí como maestra del bien aplique, debería de estar un pastor presente. Debería de estar un pastor presente, género masculino. ¿Ok? En otras palabras, Pablo no está rechazando a la mujer que enseñe. Puede enseñar, pero la palabra enseñar en Tito 2.3, maestra del bien, aplicaría a instruir, enseñanza específico, padre, familia y hijos, como lo expresa Tito 2.4. Ve que es una enseñanza diferente a didascalía, en la cual Pablo en Hechos 20:21 aplica la enseñanza doctrinal del evangelio de arrepentimiento de los pecados a la gente y llevarlos a Cristo. Eso es una enseñanza doctrinal que aplica al género masculino. Al género masculino. ¿Ok? Bien. Escuchen bien. Presten atención. No tengo mucho tiempo. Se me está yendo el tiempo. No quiero hacer videos muy largos. Pasemos a la parte 2 del video para continuar, porque no he terminado. ¿Ok? Pasemos a la parte 2 porque hay que seguir hablando. ¿Ok?